El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Los estancieros, vista los desaciertos de la burguesía comenzar en el poder entre 1820 y 1827, deciden tomar el poder. De ellos, la figura más importante es Juan Manuel de Rosas, el terrateniente más poderoso de ese momento, el hombre que va a ser, digamos, el representante de ese sector social, cuya ideología es un nacionalismo ganadero, un hombre que centra sus objetivos fundamentales en el orden y que toma el gobierno durante 3 años con una política económica liberal. Podríamos decir que para el interior Rivadavia era el aniquilamiento. Rosas, en todo caso, era morirse de a poco. De modo que la actitud de Rosas, uno no puede menos de verla como la de un restaurador de los viejos tiempos, y además toda su sensibilidad también estaba en preservar la sociedad tal como era, detener los cambios, bueno, y actitudes extremadamente autoritarias. Rosas llevó a cabo una administración provincial ordenada, recortó los gastos y aumentó los impuestos, superando lentamente el déficit fiscal heredado. Reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas desde 1810. Fue el sector terrateniente el que sustentó el liderazgo rosista. La estructura social durante el periodo rosista estuvo basada en la tierra. La gran estancia era la que confería estatus y poder. La estancia, a diferencia de lo que ocurre con la hacienda y con la plantación, es una unidad de producción, una unidad económica de producción basada en el trabajo asalariado libre, es decir, lo que podríamos decir, la unidad de producción más parecida a relaciones de producción estrictamente capitalistas. Y este punto es importante porque la estancia genera a su vez relaciones de trabajo en su interior que, traducidas en el plano de las relaciones societales, aún sin dejar de ser asimétricas y fundadas en la práctica del patronazgo, la relación patrón-cliente, genera una actitud mucho menos desigual de lo que uno encuentra en las sociedades de hacienda y en las sociedades de plantación. Esta idea de una población gaucha a la que hay que domesticar, que hay que disciplinar, que fue el gran objetivo y el gran éxito sin duda de la política de Rosas, contribuyó a hacer de la campaña rioplatense, de la campaña de Buenos Aires y del litoral, una sociedad mucho menos jerárquica de lo que uno encuentra en el noroeste argentino y, por cierto, en el resto de América Latina. Rosas establece un gobierno que se identifica con la federación, con la Santa Federación, ¿no? Y condena a sus enemigos denominándolos unitarios. Esta es una operación política muy conocida, muy común en la política, que consiste precisamente en decir quién soy yo y englobar la mayor cantidad posible de los que están contra mí bajo un solo rótulo. Y me parece que Rosas es como gobernante muy excepcional en el sentido de que nadie le dice lo que tiene que hacer. La mejor definición de Rosas, me parece, no es la de un federal como quiere cierta versión tradicional casi de sentido común, sino más bien la de un decidido propulsor del predominio de la autonomía de la provincia de Buenos Aires vis a vis el resto de las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata. Acompañaban a Rosas en el poder los grupos dominantes porteños, que no estaban dispuestos a compartir las rentas de la aduana con el resto de las provincias. Al mismo tiempo, Rosas advertía con gran lucidez algo que luego sistematizó temáticamente Alberdi, que la fuente más peligrosa de desórdenes en la Argentina no venía de sus masas, sino de sus élites. Y entonces la movilización facciosa de las masas servía no solo para crear una base de poder unificado en Buenos Aires, sino además para usar las masas como instrumento de disciplinamiento de las élites. El restaurador les garantizaba el orden y la disciplina social,
necesarios para desarrollar sus actividades económicas. Uno de los puntos es disciplina social interna, disciplina social, ¿no?, que es una cosa que les costó mucho conseguir. Otro de los puntos es que el Estado sea lo suficientemente barato como para que sus costos no incidan demasiado. Otro de los puntos es que no haya luchas facciosas, como para que el Estado embarcado en esas luchas facciosas desatienda sus funciones elementales, ¿no? Rosas gozaba de un gran predicamento entre sectores populares de Buenos Aires y de esta forma aparecía ante los terratenientes de la provincia como el único capaz de contener y encauzar las demandas de las clases bajas. En agosto de 1830, varias provincias del interior conforman la Liga Unitaria bajo el liderazgo del general Paz. En enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firmaron el Pacto Federal, una alianza político-militar para terminar con los unitarios de Paz. Finalmente Paz será derrotado y capturado por López. Rosas, López y Quiroga dominaban la Confederación. Pero el restaurador demostró ser el más poderoso y continuó aislando a Buenos Aires de las otras provincias. Había acuerdos entre Rosas, López y Quiroga, y había acuerdos en quiénes eran sus enemigos. Estos acuerdos les servían para denominarse a los tres federales, pero obviamente tenían ideas muy distintas y de distinta envergadura, ¿no es cierto? Porque Quiroga no tenía grandes ideas sobre la organización nacional, tenía más ideas locales y sentimientos, ¿no? De modo que buscar un programa federal que una de estos tres no es fácil. En 1832, Rosas fue reelecto como gobernador de Buenos Aires. Exigió que se le renovaran las facultades extraordinarias. La Sala de Representantes se opuso y Rosas renunció. Fue electo el general Juan Ramón Balcarce, candidato del restaurador. Entre 1833 y 1834, Rosas emprende la campaña del desierto financiada por la provincia y por los estancieros bonaerenses preocupados por la amenaza indígena sobre sus propiedades. Rosas combinó durante la campaña la conciliación con la represión. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los Ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, a poco de comenzar la campaña el saldo fue de 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. El 2 de enero de 1833 se produjo la ocupación británica de las Islas Malvinas, por entonces dependientes de la gobernación de Buenos Aires. El gobierno de Balcarce protestó ante Londres, pero sus reclamos fueron ignorados. Rosas se alejó de la provincia, pero no de los manejos políticos. Su mujer, Encarnación Escurra, era su fiel representante y con el apoyo de la Mazorca conspiró contra los gobiernos de Balcarce, Viamonte y Massa, que se sucedieron durante la ausencia del restaurador. La agitación política conducida por Encarnación contribuyó de manera decisiva a crear un clima de gran inestabilidad favorable a los intereses de Rosas. El éxito obtenido por el restaurador en la campaña aumentó aún más su prestigio político entre los propietarios bonaerenses, que incrementaron su patrimonio al incorporar nuevas tierras y se sintieron más seguros con la amenaza indígena bajo control.